Vamos a continuar con el ejemplo del apóstol Pablo. Y bueno, nosotros vamos a encontrar verdades en las Escrituras que se encuentran en las Escrituras, pero que el término que nosotros usamos a veces no está en las Escrituras. Sucede con la doctrina de la Trinidad y sucede con otras verdades que la verdad se encuentra ahí, pero el término que se ha acuñado en la historia de la iglesia no se encuentra. Así es el asunto de la membresía. Realmente, cuando nosotros hablamos de la membresía, es un asunto que uno va a ver en la palabra claramente en las iglesias que fundaron los apóstoles. El término como tal no existe, pero la verdad se encuentra y lo vamos a ver ahorita claramente. ¿Y por qué es tan importante esta verdad? Porque este asunto nos va a llevar a diferenciar realmente quién es un miembro de la iglesia bíblicamente y quiénes no. ¿Cuáles son las características que nosotros como iglesia y los principios que nosotros como iglesia tenemos para recibir a los hermanos y a quienes no recibimos? Porque esas son cosas que las Escrituras nos muestran. Entonces, estos asuntos no son un asunto de preferencia personal y tampoco ni siquiera de preferencia como iglesia, sino que son asuntos que están en la palabra y que cuando comenzamos a ver cómo pastorear la iglesia, cómo cuidar la iglesia, definitivamente esto nos va a ayudar mucho en asuntos más que todo ya que tienen que ver con la práctica de la iglesia. Entonces, aquí Pablo dice lo siguiente, dice Hechos 20, verso 28, dice, por tanto, ¿se acuerda que ese pasaje que leíamos donde Pablo reúne a los ancianos de la iglesia de Éfeso en su despedida ahí en Mileto? Y bueno, ese pasaje lo veíamos la vez pasada, pero aquí Pablo dice lo siguiente, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, ese pasaje en ese contexto es muy importante porque Pablo está hablándole a los ancianos de la iglesia de Éfeso y él les dice, despidiéndose, hermanos, cuiden de sus vidas, ¿sí? Miren por ustedes mismos y miren por todo el rebaño en que el Señor los ha puesto. O sea, esos ancianos o esos varones en esa ciudad eran responsables por un rebaño. El que no era un rebaño de ellos, era el rebaño de Dios que el Señor había comprado por su sangre, pero ellos debían tener cuidado de todo el rebaño, ¿sí? Ahora comienza uno a hacerse preguntas que en la práctica comienzan a llevarnos a esta verdad. Entonces, ¿cuál era el rebaño? Estos hermanos tenían que cuidar de quiénes, ¿sí? Ese rebaño era el rebaño de la iglesia de Corintio, era la Odisea, eran los hermanos de Jerusalén. ¿Cuál era el rebaño? Pues se entiende que el rebaño era la iglesia en la ciudad de Éfeso. Está hablando a los ancianos de la ciudad de Éfeso. Y ellos debían cuidar todo ese rebaño que el Señor había levantado en medio de ellos. Ahora, ¿cómo nosotros diferenciamos cuál es el rebaño que ya en nuestra práctica Dios nos ha puesto a pastorear? ¿Cuál es ese todo el rebaño? Sí, porque ahí comenzamos a hacernos preguntas que son simples, pero nos llevan a entender la importancia de esto. ¿Incluirá las personas que se reúnen acá al lado? ¿Incluirá los de atrás, los de allá? ¿Cuál es el rebaño? ¿Cuántos cristianos por lo menos hay aquí en Ciudad Bolívar? ¿Cierto? ¿Será que el Señor nos hace responsables de cuidar todo ese rebaño? No, claro que no. En la práctica eso es ilógico que seamos responsables de eso. Entonces, ¿cuál es el rebaño? ¿Y cuál es ese todo el rebaño? ¿Sí? Vamos a ver otro pasaje. Hebreos capítulo 13, verso 17. Hebreos 13, verso 17. Ese lo estuvimos estudiando los hermanos que están en la escuela en estos días. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. O sea, estos hermanos eran exhortados a obedecer a los pastores, que son los mismos ancianos ahí de Hechos, porque estos hombres velaban por el alma de ellos, ¿sí? Y dice que estos hombres van a darle cuentas a Dios por ese trabajo.
Entonces son preguntas que volvemos a hacernos que son importantes. ¿Cuáles son las almas? ¿Cuáles son las personas por las que yo voy a darle cuentas a Dios? O nosotros vamos a darle cuenta a Dios. ¿Cuál es ese todo el rebaño? ¿Sí? ¿Cuáles son aquellas personas que el Señor nos puso a pastorear? ¿Será importante saber quiénes son? ¿O es poco importante saber quiénes son? ¿Sí? ¿Hace la diferencia o no hace la diferencia? ¿Sí? Son preguntas que comenzamos a ser conscientes. ¿Por qué es tan importante saber quiénes son los miembros de la iglesia? ¿Por qué es tan importante conocer sus nombres, sus vidas? Pues por lo que Pablo nos ha dicho hasta ahora, es porque nosotros tenemos que cuidar de ese grupo de personas. Nosotros tenemos que velar por ese grupo de personas. Nosotros tenemos que pastorear ese grupo de personas. ¿Sí? ¿Por qué personas Dios me va a pedir cuentas? ¿Sí? Esas son preguntas que nos muestran la importancia que las Escrituras le dan al cuidado del rebaño de manera integral. Ahora, volvamos a Hechos 20, verso 31. Pablo no está hablando de algo que para él fuera extraño, hermanos. Y usted va a ver que ni para Jesús, ni las figuras y los símbolos del Antiguo Testamento están llenas de ejemplos de esto que vamos a ver hoy. Mire lo que dice Pablo aquí, que lo leíamos la vez pasada. Hechos 20, verso 31. Vuelve a decir Pablo: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día. Ahora Pablo se pone el ejemplo de él, ¿no? No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Eso es otro asunto que es muy interesante en Pablo. En Pablo nos habla de todo el rebaño, pero Pablo decía que él durante 3 años había tenido un trabajo de amonestación personal con cada uno de ellos. ¿Sí? O sea que podemos decir, por lo que estamos viendo acá, Pablo conocía el nombre de cada uno de los miembros de la iglesia de Éfeso. Pablo conocía la vida de cada uno de los miembros de la iglesia de Éfeso. Pablo conocía la situación familiar, porque no es solo saber el nombre o cada uno. Si los amonestaba privadamente, era porque Pablo realmente conocía a estos hermanos, ¿cierto? Entonces cuando Pablo le dice a los ancianos, cuiden de todo el rebaño, y él se pone de ejemplo, él dice, como yo lo hice con cada uno. ¿Sí? Otro ejemplo, Jesús mismo. Mire lo que dice el Señor ahí en Juan 10, la vez pasada lo leíamos. Yo solo quiero comenzar como por la palabra a despertar a ver esta verdad, que es una verdad muy clara en las Escrituras. Dice, Juan 10, verso 3, hablando del ejemplo del mismo Señor como pastor y la iglesia de Él como sus ovejas, ¿no? Dice este pasaje, dice, al buen pastor, ¿no? Dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. ¿Sí? El Señor es el buen pastor, sus ovejas oyen su voz, y mire lo que Él dice, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Sí? O sea que el Señor llama a toda su iglesia y las que son suyas le oyen, pero Él dice que Él conoce a cada una y que a cada una la llama por su nombre. Hermano, esto parece muy sencillo, pero esto tiene unas verdades que a la vez de ser muy prácticas, son muy trascendentales en la manera como nosotros podamos llegar a pastorar de manera correcta y eficaz a la iglesia del Señor. Para nosotros poder cuidar de la iglesia del Señor, necesitamos saber cuál es la iglesia del Señor. Así de sencillo. ¿Cuáles son los miembros de la iglesia? ¿Cuáles no son los miembros de la iglesia? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Pero eso de saber el nombre, no solo saber el nombre, sino saber su realidad espiritual, sus situaciones. Conocer las circunstancias en que viene la persona. O sea, no es suficiente que vengan personas, escuchen un mensaje,
participen en la adoración pública sin que nosotros ni siquiera sepamos el nombre, sin que nosotros sepamos su estado espiritual, sin que nosotros tengamos ese contacto personal con cada uno de los miembros de la iglesia. Ahí donde surge la doctrina de la membresía de la iglesia. ¿Sí? Para nosotros poder cuidar del rebaño necesitamos saber quién es el rebaño. Necesitamos tener principios bíblicos y claros para diferenciar cuáles son los miembros de la iglesia. ¿Sí? Entonces, estos asuntos que veníamos hablando en las reuniones pasadas ya nos llevan a asuntos más prácticos, de hacer esa diferencia. ¿Por qué hacemos esa diferencia? Porque a algunas personas no les permitimos ciertas cosas y porque a los hermanos de la iglesia sí los permitimos. ¿Sí? Entonces, esos son los temas que nosotros vamos a estar considerando en estos días. Yo les decía que Pablo tenía esta práctica. Jesús nos muestra que él también tenía esa práctica. Él un día tenía muchos discípulos, llamó a 12, públicamente dijo, estos son mis discípulos, fulano, 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 fulano y fulano. ¿Sí? ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque definitivamente estos hombres iban a ser responsables y estos hombres tenían que, de parte de Dios, ser reconocidos por el trabajo que ellos iban a hacer. Entonces, es un asunto que es común. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento para que ustedes vean que aunque para nosotros pueda ser engorroso, para Dios no era engorroso. Hay partes de la Biblia, hermano, que para nosotros es una molestia leerlas, pero tienen un sentido espiritual tan importante en esto que vamos a hablar, que Dios siempre contó su rebaño. Dios siempre puso los nombres de aquellos que eran parte de su pueblo. Así la lista fuera 10 capítulos, mi hermano. Usted va a leer Crónicas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y un reguero de nombres. ¿Por qué? Porque a Dios le interesaba saber cada una de las familias que eran ahora su pueblo. Cada uno de esas familias que estaban bajo el pacto de Dios. Entonces esto no es extraño para Dios, hermano. Cuando nosotros vemos estos pequeños ejemplos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos, hermanos. Miren, por ejemplo, Números. Números 1. ¿Sabe por qué el libro se llama Números? Exactamente por eso. Porque Dios censó, o sea, contó, enumeró a los que salieron de Egipto. Por eso el libro se llama Números, porque hay dos grandes censos en el libro. El censo en el Sinaí y el censo en la llanura de Moab. El primer censo está ahí en Números 1. Verso 2, mire lo que el Señor le dice a Moisés. Toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Y ahí comienza Moisés a contarlos y a censarlos, y más adelante nos dice, bueno, ahí se cuenta el número de personas. Se dice los nombres de las familias, cuántos por nombre, cuántos por nombre, cuántos por nombre. ¿Sí? Dios quería contar su rebaño, hermanos. Y eso quedó registrado. Y más adelante en el capítulo 26 vuelve otra vez a ser censado. ¿Sí? Ya después de 40 años de experiencias, el Señor vuelve a censar. Censa en el Sinaí comenzando la jornada, censa ya al borde de la tierra prometida antes de entrar. Entonces dice ahí el número 26, dice, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, contaréis el pueblo de 20 años arriba como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Y ahí comienza Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de No, las familias de los nequitos, de Faluras, y él comienza a enumerar. Y llega más adelante, bueno, y nos dice ahí en el 26:51, dice, estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Contados al comienzo y contados al final. O sea, cuando mira que ellos cuentan la segunda vez, dicen, y de todos los que contaron la primera vez, solo quedaron 2. O sea, de esos casi 1 millón de personas que salieron, de esos ninguno, solo 2 entraron a la tierra prometida. O sea, un primer censo, se contaron,
Y después, cuando hubieron las pruebas y hubieron varios juicios, se volvieron a contar y no estaban los que estaban en el comienzo, estaban otros. Nosotros de pronto vamos a tener una lista de los miembros de la iglesia. ¿Sí? Y de pronto de aquí a 10 años la lista ha cambiado. Ha cambiado. Va a haber personas que hay que quitar, va a haber personas que va a que añadir. Pero este asunto de poder conocer, saber quiénes son cada uno de los miembros de la congregación del Señor, es un asunto que está desde el Antiguo Testamento, hermano. Dios, usted siempre, en todos los tiempos que hubo un movimiento de Dios grande, Dios se preocupaba mucho. Entonces uno dice, pero ¿por qué tantas familias, tantos nombres? Porque cada familia y cada nombre y cada esto es una oveja del Señor, hermano. Entonces para Dios eran importantes las genealogías por eso, porque Dios estaba contando a su pueblo. Entonces este asunto se ve en muchos pasajes. Podríamos leer Esdras, podríamos leer Crónicas, y vamos a darnos cuenta que definitivamente Dios siempre ha querido tener un contacto y un entendimiento claro de quién es su congregación. ¿Sí? Esdras dice así, vamos a leer el pasaje de Esdras. Esdras 2:64, igual, después de contar. Estos fueron los que volvieron de Babilonia. Dice ahí en 2:64, dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. ¿Sí? Era una congregación grande, ¿no? 42.000. Más grande la de Moisés, en los días de Moisés, ¿no? Casi solo varones 600.000. Entonces aquí se cuenta no solo la congregación, sino dice, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantores. O sea, imagínense que ellos se pusieron en la tarea de hacer un censo, ¿sí? Contar los hombres, contar los que eran levitas, los que eran cantores, los que eran siervos, los que eran... ¿sí? Eso ya es un principio que nos muestra la importancia de esto, hermano, ¿sí? Sí, es claro que eso requiere un trabajo, claro que requiere, porque nosotros veníamos en un tipo de vida de iglesia donde todo era muy, muy sencillo por lo mismo, pero en la medida que las cosas van creciendo, hermano, estas cosas cada vez son más importantes y cada vez las vamos a tener que tener más en cuenta para poder cuidar bien la iglesia del Señor. Entonces, viendo que este asunto es muy claro, vamos a ver la práctica que ahora tenía el apóstol Pablo en las iglesias, porque esto ya lo vamos a ver ahora en las iglesias. Entonces, en Hechos 19, vamos a ver la historia de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, que es la que nos está sirviendo como modelo desde la vez pasada. El trato del Señor con los ancianos de Éfeso a través del ministerio de Pablo, el ejemplo que Pablo les dio. Y vamos a ver cómo surge esta iglesia, hermanos. La práctica que Pablo tuvo con esta iglesia. Como decíamos la vez pasada, después de Jerusalén y Antioquía, en la historia de la iglesia primitiva, Éfeso sería la corona del ministerio de Pablo, ¿sí? La iglesia más influyente en Asia, ¿sí? La iglesia que Pablo usó como trampolín para predicar a toda la región. La iglesia que servía para recibir hermanos de otras ciudades, preparar hermanos y enviar a otras ciudades. Pablo llega a Éfeso y deja de viajar y comienza a hacer en Éfeso un centro de la obra. Es una iglesia muy interesante en ese sentido. A esta iglesia es que Pablo le está hablando a los ancianos más adelante que cuiden todo el rebaño, que él había estado entre ellos trabajando con cada uno de ellos. Y ahora Pablo nos va a mostrar cómo él reunió a la iglesia en esta ciudad. Dice ahí Hechos 19, verso 5. Dice que Pablo llega a la ciudad, había unas personas ahí que creían, pero solo habían recibido el bautismo de Juan. Era lo único que habían escuchado la palabra de Dios. Pablo les explica claramente el Evangelio, ora por ellos, reciben el Espíritu Santo. Dice en el verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Así comenzó la iglesia en Éfeso. La iglesia de Éfeso no comenzó muy grande, comenzó con 12 hombres que no habían recibido el Evangelio completamente. Pablo llega y él entiende que ellos tenían vacíos,
les predica el evangelio completo, eso trae una experiencia genuina en ellos, ellos se bautizan, ¿sí? Y ahora son contados, son 12 hombres. Así comienza la iglesia en Éfeso. Hermano, y no pierda esos datos. Pablo los evangeliza, Pablo los bautiza, ¿sí? Son cosas que vamos a ver que son prácticas de una iglesia local y muy relacionadas con los miembros de la iglesia local. Eso también lo vamos a ver al comienzo en la iglesia de Jerusalén. Y dice ahí Pablo, dice Lucas: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Evangelizando. ¿Sí? ¿Cómo se reúne el rebaño? Predicando el evangelio. Pablo comienza a predicar en la sinagoga. Pablo usa la sinagoga como una plataforma para predicar el evangelio. En la sinagoga se conocían las escrituras del Antiguo Testamento, habían judíos, habían prosélitos, había un ambiente propicio para la predicación de la palabra, ¿sí? Pablo siempre usaba la sinagoga cuando llegaba a una ciudad. Entonces Pablo comienza a predicar el evangelio. Aquí dice que dura ¿cuánto? 3 meses. En esa predicación él discute, él persuade acerca del reino de Dios. Entonces, la vez pasada decíamos que las ovejas del Señor, ¿cuáles son? Las que oyen. Pero otros no son ovejas del Señor. ¿Por qué? Porque no oyen, resisten. Y miren lo que dice acá. Pero endureciéndose algunos y no creyendo. Miren lo importante, hermano. Aquí vamos a encontrar principios muy importantes que en la práctica nos traen mucha luz. Dicen, maldiciendo el camino de la multitud. O sea, Pablo hubiera podido llegar a la sinagoga o hubiera podido coger a los 2 y reunirlos con otros, pero Pablo comienza a evangelizar. Y en esa evangelización, Pablo se encuentra que estos judíos religiosos se endurecen contra el evangelio, se rebelan contra el evangelio, ¿sí? Mientras hay otros que Pablo entiende que ve que están creyendo. Podían ser esos 12 anteriores y otros que creyeron en la sinagoga. ¿Y qué hace Pablo? Dice, y separó a los discípulos. ¿Sí? O sea, Pablo llega a un punto donde él ve que su trabajo de evangelización se ha cumplido. Pablo ve que hay un grupo que no cree, que resiste lo que está predicando. Entonces Pablo lo que hace es aparta. Recuerda el término de eclesia que hablábamos la vez pasada también, que es la eclesia, ¿no? Los separados, los apartados. Entonces Pablo aparta a los que creen y dice que ahora los reúne en la escuela de uno llamado Tirano y comienza a enseñarlos diariamente en esta escuela. Dice, así continuó por espacio de 2 años. Pablo aparta a los que creyeron y comienza a pastorearlos, a enseñar, a trabajar en ellos, a enseñarles la palabra, a enseñar. Y estos hermanos, y esta iglesia comienza a crecer. Y comienza a crecer y comienza a ser muy fuerte. Dios comienza a hacer milagros, Dios comienza a hacer sanidades, Dios comienza a usar esta iglesia, como dice ahí, para que toda la región de Asia reciba la predicación. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces el principio que nosotros vemos en este pasaje, que es un principio muy claro, como lo vamos a ver en los otros, es que una iglesia surge por la predicación del evangelio. La iglesia son aquellos que son apartados, ¿sí? Aquellos que ahora han creído el evangelio, se han bautizado, porque ya lo vimos, y ahora perseveran juntos, no solo en la palabra, entendemos por todo lo que sucede, que perseveran juntos en la oración, perseveran juntos en la adoración. Y esta iglesia comienza a crecer y llega a ser una iglesia con ancianos y llega a ser un gran rebaño, el rebaño de la iglesia de Éfeso. Pablo nos dice más adelante, como leíamos en el siguiente capítulo, que Pablo conocía a cada uno de ellos. Pablo dice que él había trabajado entre ellos, les había enseñado todo el consejo. Pablo dice que él había velado y que ahora los que quedaban debían velar. ¿Eso qué nos muestra, hermanos? Nos muestra el principio de que los apóstoles claramente sabían cuáles eran los miembros de la iglesia, apartaban esos miembros y trabajaban de manera especial con ellos, a diferencia de los que estaban afuera. Vamos a usar ese término, los que están adentro
y los que están afuera. ¿Quiénes son los que están adentro? Digamos, las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los que oyen y creen. ¿Sí? ¿Quiénes son los que están afuera? Los que resisten, los que no creen al Evangelio. Yo estoy usando palabras como muy repetitivas porque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar de manera ya un poco más práctica. Vamos a ver otra vez cómo el mismo lenguaje o la misma práctica la tuvo en Corintio. Dice ahí en 1 Corintios 5, verso 11. No tanto cómo surgió la iglesia, sino la práctica y el entendimiento en Corintio de las personas que están adentro y las personas que están afuera. ¿Sí? Porque definitivamente nosotros tenemos que pastorear los que están adentro y evangelizar los que están afuera. A ver si Dios llama a que sean miembros. Pero para poder pastorear la iglesia del Señor, sí hay que tener una línea bien clara de división. ¿Quiénes son los que están adentro? ¿Quiénes son los que están afuera? Saber el nombre de los que están adentro. ¿Sí? Conocer su condición. ¿Sí? Haber podido trabajar con ellos particularmente. ¿Sí? Y ahí surgen todo esto que vamos a hablar del cuidado de una iglesia local. Tiene que tener esas líneas como generales, que a veces con el tiempo esas líneas se pierden, hermano. ¿Sí? A veces usted llega a ciudad. Yo una vez estaba compartiendo una serie sobre la disciplina en una iglesia. Entonces, el proceso de disciplina, cómo se trata a un miembro que cae en pecado, y comencé a explicar todo eso. Entonces, después de una de esas enseñanzas, alguien se me acerca y me dice: hermano, aquí cómo pudiéramos distinguir quiénes son hermanos y quiénes no. Entonces, para mí eso fue una pregunta muy importante, porque en ese lugar generalmente acostumbraban a reunirse muchas personas y ni siquiera los hermanos sabían quiénes eran hermanos entre esas personas. Venía mucha familia de los hermanos, venía mucha gente que visitaba. Entonces el hermano me decía: ¿hasta qué punto nosotros podemos disciplinar a un miembro o no disciplinarlo? O sea, ¿cuál es la base que nosotros sabemos sobre la cual nosotros podemos entender que tenemos autoridad sobre una persona o no tenemos autoridad? ¿Sí? Entonces yo me ponía a pensar, nosotros no podemos hablar, por ejemplo, de disciplina en la iglesia si no sabemos cuáles son los miembros de la iglesia y cuáles no. Tan básico, ¿cierto? ¿Quiénes están adentro y quiénes están afuera? ¿Sí? Y no solo saber que los podemos disciplinar, si esa persona tiene el entendimiento de que ella tiene una responsabilidad con la iglesia y la iglesia tiene toda autoridad de acercarse a su vida y poder tratar algún asunto en su vida. Porque también hay personas que como no se enseña estas cosas, cuando usted va a hablarles algo, a mí me han dicho varias veces: ¿usted quién se cree usted para venir a decirme eso? ¿Sí? Y no me lo ha dicho una persona ni dos, varias. Y son personas que hoy están entre nosotros, pero como nunca se les enseñó el deber que tiene la iglesia de cuidar la vida espiritual de sus miembros, entonces cuando usted entra a tratar un asunto personal, la persona se siente que uno está como extralimitándose, pero no, es parte de lo que el Señor enseñó, que si como hermanos alguno de nosotros peca, pues llámelo a solas y no con testigos, sino háblele a la iglesia. Pero hay lugares donde, ¿y cuál es la iglesia? ¿Sí? Entonces, definir el asunto de membresía o de cuáles son los miembros de una iglesia, hermano, nos ayuda mucho para establecer las líneas en las cuales nosotros vamos a cuidar más eficazmente a los hermanos, tratar asuntos más eficazmente, y también nos quita una carga de personas que les hemos evangelizado, les hemos hablado, pero en realidad ellos no tienen el deseo de estar entre nosotros, sino que aunque escuchan en algún momento se endurecen, como los de aquí de Éfeso, y resisten y se van. ¿Me hago entender, hermano? Porque como decíamos la vez pasada, somos llamados a pastorear ovejas, no cabras. O sea, si las personas no quieren, resisten, desobedecen, se alejan, eso ya no es una responsabilidad nuestra. Dios nos va a pedir cuentas ¿por quién? Por el rebaño que estamos pastoreando. ¿Sí? Por las almas por las cuales Dios nos ha puesto a hablar. Hay otras que definitivamente no son nuestra responsabilidad delante del Señor. ¿Sí? Yo les puedo decir con toda tranquilidad, yo puedo tener las manos limpias de la iglesia que se reúne allá, de la iglesia que se reúne allá, o la iglesia... Es más, otras iglesias locales, hermano.
Yo puedo amar a mis hermanos, puedo esto, pero hay muchos casos donde uno está muy limitado a ayudarles porque no son el rebaño que el Señor nos ha puesto ¿a qué? A pastores. Lo que no puedo decir de ustedes. ¿Sí? Yo siento un grado de responsabilidad cuando sé que una familia está en esto. Siento un grado de responsabilidad cuando un hermano que está entre nosotros se aleja, deja de reunirse. Siento un grado de responsabilidad cuando uno de nosotros, después de que se le ha enseñado la palabra, peca contra esa palabra, eso me involucra a mí. Eso me quita el sueño, ¿sí? Eso me hace orar, eso me hace, porque son los hermanos que el Señor ha puesto. ¿Usted está entendiendo la importancia de tener esa diferencia? Y que está en la palabra, hermano. No es algo que nosotros vamos a establecer, sino es algo que se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento. Estas iglesias no eran iglesias tan dispersas como a veces pensamos, hermano. ¿Sí? Que hay una dispersión tremenda donde las iglesias no tienen un entendimiento de esto, ni siquiera los que pastorean las iglesias, y no se cuida sabiamente el rebaño del Señor. Y para eso estamos reuniéndonos, ¿se acuerdan? Para que el Señor nos dé gracia de cómo podemos llegar a cuidar de la iglesia de una manera más bíblica, más espiritual. Miren entonces el concepto de Pablo, los de adentro, parece una canción, ¿no? Y los de afuera. Aquí Pablo nos va a mostrar ese concepto. 1 Corintios 5, yo la vez pasada estuve hablando de eso en una cena, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, habían principios para juntarse con personas o no juntarse. El principio de Éfeso era los que creyeron, ¿cierto? Aquí Pablo va a decir que hay un principio de personas con las que no podemos congregarnos, hermano. Con las que no podemos caminar como iglesia. ¿Cuáles son esos? Con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Hay personas que dicen que son cristianas, pero su vida, ¿sí? Su vida nos muestra que no son ovejas, ¿sí? Son fornicarios, son borrachos, son eso, aunque se llamen hermanos, porque nosotros vamos a darnos cuenta que la iglesia tiene que tener un nivel de discernimiento para saber que no es solo la que la persona dice lo que nos muestra la profesión de fe que tiene, sino que tiene que vivir conforme a lo que dice, ¿no? Tiene que obedecer el evangelio. Dice que es cristiano, pero anda como un impío, pues un impío. Y lo que dice Pablo, hermano, ustedes no se reúnan, no se junten, no estén con personas así. Porque cuando la iglesia no tiene unos patrones bíblicos establecidos, la iglesia se llena de cabras, de falsos convertidos. Ese es uno de los problemas que tiene mayor el cristianismo. El cristianismo tiene bodegas grandes para recibir muchas personas, pero muchas de esas personas no tienen una experiencia genuina con Dios, hermano. Son cabras, son borrachos, son mentirosos, son avaros, son idólatras. ¿Sí? Y si es difícil pastorear una oveja, póngase usted a pastorear cabras, hermano. Eso era algo terrible, ¿no? ¿Sí? Imagínense, hermano, si nosotros como ovejas creyentes es difícil, hermano. Imagínense ponernos a pastorear a un impío, un incrédulo. Eso va a ser, al impío, al incrédulo, lo que hay que es evangelizarlo. Dios quiera que se convierta, Dios quiera que se arrepienta. Hoy, como hablamos, tenemos un mensaje también para ellos. No es que no tenemos un trabajo hacia afuera, lo tenemos. ¿Sí? De evangelización. De evangelización. Pero la comunión tiene unos principios. Son palabras que es bien importante entenderlas. Dice, ahí viene el asunto, en el 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, ¿qué razón Pablo entiende que él tiene que juzgar a los de afuera? Pablo no juzga a los de afuera. ¿Sí? Imagínese usted llegar acá, no, hermanos, que mi primo que es incrédulo le fue el infiel a la esposa, hagamos algo. ¿Qué voy a poder yo hacer ahí, hermanos? ¿Qué vamos a poder hacer nosotros? Ni lo conocemos, ni se congrega con nosotros, está afuera. ¿Sí? Ahora, si usted llega a decirnos, no, imagínese que el hermano tal está en esto, ya él está dentro, entonces ahí sí ya tendríamos que, ¿sí? Entonces es lo importante entender quiénes están afuera, quiénes están adentro, aunque no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de una realidad ¿qué? Espiritual. Hay personas que vienen los domingos que usted sabe que están afuera,
Entonces un amigo suyo, un vecino, un familiar, que usted sabe que es increíble, usted lo invita porque de pronto Dios puede abrirle el corazón, y usted sabe que él está en adulterio, o que él vive en fornicación, o es un borracho. Usted lo invita por si de pronto, tal vez con la predicación de la palabra el domingo, de pronto él se arrepienta. Y nosotros pues aprovechamos en medio de la palabra siempre para estar de pronto tratando de dar algo del evangelio. Pero aunque sepamos que es un borracho, o que es un fornicario, que es un idólatra, no tenemos autoridad para entrar a tratar en esa vida, ¿o sí? No, porque aunque esté en la reunión del domingo, él está espiritualmente, ¿qué? Afuera. Diferente es que usted llegue acá y como miembro de la iglesia y usted esté en ciertos asuntos. Ay, ya no podemos como obviar la situación. ¿Usted está entendiendo la idea, hermano? No quiero ser como muy empático, pero dice: no juzgáis vosotros a los que están adentro. O sea, nosotros sí necesitamos cuidar, porque ese juicio es parte del pastoreo, parte de ese cuidado que Dios nos ha puesto para los que están adentro. Porque a los de afuera, Dios juzgará. O sea, a los de afuera dejémoselos al Señor. ¿Sí? El Señor va a juzgar con... Pero, mira lo que dice acá: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces aquí vemos claramente que Pablo tenía un entendimiento de los que estaban dentro, los que estaban afuera. Por lo que vemos en las otras iglesias, Pablo sabía el nombre de ellos, conocía a cada uno de ellos, ¿sí? Y exhortaba a los hermanos a cuidar a todo ese rebaño. Como dice Hebreos, por el rebaño que el Señor nos va a pedir cuentas. Ahora, la vez pasada también hablábamos de algo muy interesante en la ciudad de Éfeso. Vamos a volver a leer. No la vez pasada en la reunión pasada, sino la vez que estuvimos hablando de la iglesia, la última serie acá. 1 Timoteo 5, verso 9. Vamos a vernos que aquí Pablo nos va a mostrar ahora un servicio que tiene la iglesia en Éfeso. Cuando nosotros estudiamos ese servicio de la iglesia de Éfeso, hermano, ese ministerio fue muy conocido en la historia de la iglesia, el ministerio de las viudas. Las viudas era una fuerza de servicio en la iglesia que en los primeros siglos fue muy importante, hermanos. Tanto que se adoptó una práctica para sustentar económicamente a las viudas, para que las viudas se dedicaran al servicio completo en la iglesia. Eso nos lo cuentan algunos padres de la historia de la iglesia. ¿Cómo así? O sea, un grupo de hermanas mayores, viudas, que por su dedicación a la iglesia, al Señor, y por su situación de viudez, la iglesia tomaba la decisión de sustentarla económicamente para que ellas se dedicaran solo al servicio de los santos, ¿sí? Entonces la iglesia les ayudaba con la comida, con todo, para que ellas se dedicaran al servicio de los santos, ¿sí? Entonces ellas tenían el ministerio de visitar pobres, visitar huérfanos, cuidar de pobres, cuidar de enfermos, cuidar de los asuntos de la iglesia que eran más prácticos, ¿sí? Ese ministerio de las viudas es el que Pablo aquí nos va a mostrar que sucedió en la iglesia de Éfeso. O sea, una iglesia grande, una iglesia con un buen gobierno, con una iglesia con mucho crecimiento y además donde había unos ministerios muy, muy establecidos. Entonces Pablo nos muestra que en ese trabajo la iglesia de Éfeso tenía una lista de las viudas, ¿sí? Y en esa lista había un estándar para las viudas que podían servir. No era para todas las viudas. No podían ser menores de cierta edad. Tenían que haber hecho esto, y esto, y esto. ¿Y esto qué nos va a mostrar? Criterios que tenían las iglesias en aquellos tiempos, aún para el servicio, para la ayuda, ¿sí? Porque a veces nosotros, vamos a ayudar económicamente a alguien. Pero la Biblia dice que primeramente a los de adentro, a los de la casa, a los de la fe, a la familia de la fe. Entonces necesitamos saber cuáles son los de la familia de la fe. Aquí, como ellos sabían, ellos tenían una lista detallada de los nombres de las viudas. Un Excel. Viuda tal, edad tal, servicio tal, familia sin familia. O sea, ellos tenían detalladamente quiénes eran los hermanos de la iglesia, quiénes eran las mujeres de la iglesia, a cuáles se les podía ayudar, a cuáles no. Dice ahí en el verso 9, dice: sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años,
que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Qué nos muestra este pasaje, hermano? La iglesia de Éfeso estaba en un sentido, aunque era algo espiritual, era una iglesia que estaba organizada, hermanos. Era una iglesia que tenía una lista con los nombres de los miembros de la iglesia, con las viudas. Sabía qué viudas debía ayudar. Claro, estas iglesias llegaron a ser grandes, hermano. Jerusalén llegó a ser una iglesia de 20,000 miembros. ¿Sí? Éfeso probablemente llegó a causar un avivamiento en la ciudad. Quiere decir que tuvo un impacto grandísimo. Una ciudad que en aquellos días, de las ciudades más grandes de aquella época era Corintio, Éfeso, Antioquía, eran capitales. ¿Sí? Corintio se dice que era una ciudad más o menos de 500,000 personas. O sea, para aquella época eran ciudades grandes. Entonces, ¿cuánto es el número de esta iglesia? No sabemos, pero sabemos que era una iglesia que ya, como lo veíamos, había tenido un trabajo bien fuerte, tenía un conocimiento claro de sus miembros y de aquellos que ellos debían ayudar. Ya entendiendo un poco estos principios, hermanos, ahora vamos a comenzar a ver en la práctica qué nos enseña la Biblia para reconocer los que serían miembros de una iglesia local. ¿Sí? Ya vimos algunos, ya vimos cómo estas iglesias tenían estos conceptos o estas prácticas. Ya vimos que desde el Antiguo Testamento eso se desarrollaba. Ahora ya vamos a ver un poco en la práctica cuáles son los principios básicos, porque tampoco, esto es un asunto muy complejo, pero es un asunto que está en la palabra. Entonces vamos a ir a Hechos 2, verso 41. Aquí vamos a ver conceptos bien simples, hermanos, pero nunca menosprecie la simpleza del Señor, porque la simpleza del Señor es mucho más profunda y mucho más gloriosa de lo que nosotros nos imaginamos. Aquí en este pasaje nosotros vamos a ver 7 cosas que caracterizan o que son las cualidades de un miembro que vive o está en comunión con una iglesia local. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a dar cuenta la manera como estas iglesias se formaban y asimismo cómo Dios añadía. Porque cuando nosotros hablamos de que tenemos que tener un concepto claro de los miembros de la iglesia, pues no podemos poner un estándar nuestro. Eso sería un gran pecado, ¿sí? Poner una medida diferente a la que pone la Biblia. Entonces no, aquí solo es una iglesia para ricos. O esto es una iglesia solo para comerciantes, ¿sí? O esto es una iglesia solo para negros o blancos, ¿sí? Porque en la historia de la iglesia ha sucedido eso, ¿no? Esta es una iglesia para calvinistas o para arminianos. O esta es una iglesia para, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero hay unos conceptos simples, básicos, que son los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta para recibir especialmente a aquellos que son miembros, aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Hechos 2, 41, verso 42. Dice, iglesia en Jerusalén, ¿no? Pedro predicando en Pentecostés. Dice en el verso 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo resumidamente pongo aquí 7 cosas que vemos en este pasaje. Personas que reciben la palabra, personas que se bautizan, personas que se añaden a la iglesia, personas que perseveran en la doctrina, perseveran en la comunión, perseveran en el partimiento del pan y perseveran en las oraciones. 7 cosas que encontramos en este pasaje. Características de miembros de una iglesia local. Sí. Vamos a comenzar a meditar en cada una de ellas, porque esto es lo que nosotros tenemos que tener claro por la palabra cuando recibimos personas. ¿Sí? Y los que somos miembros de la iglesia debemos tener en cuenta que eso es parte de la vida normal que debemos tener como iglesia. Primero, dice acá, los que recibieron su palabra. ¿Usted se da cuenta que es el mismo asunto de Pablo en Éfeso? ¿Qué quiere decir eso? La iglesia no puede recibir personas que no reciban la palabra. Ay, hermano, pero viene todos los domingos y pero cuando usted lo está predicando no le gusta la palabra.
no soporta la palabra, no cree en la palabra. ¿Sí? Ay, hermanos, que es mi tía, es mi abuelita, es mi hermana. Ella le gusta, pero no le gusta la palabra. Le gusta venir a la iglesia, pero no le gusta la palabra. ¿Sí? Es bien difícil, hermano. Porque volvemos a lo mismo, hermano. Mis ovejas oyen mi voz y creen y reciben. Entonces el primer principio es que nosotros nos damos cuenta cuando alguien es llamado por Cristo como su oveja, por la manera como ella responde al Evangelio y a la palabra de Dios. Hay personas, hermano, que literalmente usted les habla y no entienden la palabra. No creen la palabra. No soportan la palabra. Entonces, definitivamente, como yo les decía a los hermanos que están viniendo a las reuniones de nuevos creyentes, si a usted no le gusta la doctrina, si a usted no le gusta la enseñanza, esta iglesia no es para usted. Porque nosotros caminamos como rebaño del Señor sobre la autoridad de la palabra. ¿Sí? Así sea literalmente nuestra abuelita, nuestra mamá, nuestro hijo. No puede ser considerado un hermano, un miembro de la iglesia, si esa persona no recibe la palabra, hermanos. ¿Cierto? Pablo aparta a ¿quiénes? A los que creyeron reciben la palabra, y los que resistieron, pues, esos son los que están afuera. Claro, hay que seguir, no, con esto no estamos diciendo, no, hermanos, que claro, oramos, deseamos que ya sean salvas, predicamos el Evangelio. Nunca tenemos unas reuniones donde cerramos la puerta y prohibimos, pero tenemos entendimiento claro que los hermanos son los que reciben la palabra. ¿Cierto? ¿Cierto, hermano? Porque a veces algunos llegan, no, hermanos, que invité a fulano, pues él como que no le gusta mucho la palabra, ¿puede tomar la cena? Y uno queda como, hermano, ¿cómo me hace esa pregunta? ¿Sí? O sea, nosotros debemos tener un concepto claro, hermano. Una división clara es cómo las personas reaccionan a la palabra. ¿Creen en la palabra o no creen en la palabra? Segundo, ¿qué hacen ahí? Se bautizan. El bautismo, miren, hermanos, en el Antiguo Testamento la señal del pacto para el pueblo del Antiguo Pacto era la circuncisión. La señal del pacto para los creyentes en Cristo Jesús es el bautismo. Es la expresión pública de su fe. ¿Sí? Y el bautismo es la presentación pública prácticamente al mundo también de un nuevo creyente y un nuevo miembro de la iglesia en esa ciudad. ¿Qué hizo Pablo con los hermanos en Éfeso? Los bautizó, ¿cierto? ¿Qué hicieron acá los apóstoles con los cristianos que se convirtieron ahí en Jerusalén? Los bautizó, ¿cierto? Es otra práctica que diferencia a los que han creído y que llegan a ser miembros de la iglesia, es que dan testimonio público de su fe, el bautismo, ¿cierto? ¿Qué más? Dice ahí el verso 3. El verso 3, el siguiente asunto. Se añadieron a la iglesia. ¿Sí? O sea, pasaron de estar afuera, ahora estar adentro, por medio de la fe y el testimonio público de conversión. Para nosotros, hermano, un cristiano que es verdaderamente cristiano y no se ha bautizado es raro, ¿cierto? Él tiene que obedecer al Señor en el mandato que el Señor nos dio, que es bautizar. Cuando se bautiza, se añade a la vida de la iglesia. También podríamos decir que para que esa persona sea parte de la iglesia, tiene que añadirse en el sentido de que será agregada, pero como dice acá también en el sentido de perseverar con la iglesia. ¿Sí? Especialmente, esto es muy importante para el otro caso que vamos a ver. Aquí estamos viendo el caso de unas personas que recién se convierten. Ahí estamos a ver el caso de una persona que ya llega siendo cristiano o que viene de otra iglesia. Porque son cosas que vamos a tener bien claras para entender un poco el concepto de los hermanos que están en medio de la comunión y quienes no. Entonces, se añade a la iglesia y comienza a perseverar. ¿En qué? La doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las
oraciones. O sea, un miembro de la iglesia, nosotros entendemos una persona que no solo se bautizó, no solo que se añadió a la comunión, sino que persevera. Persevera en la doctrina, eso quiere decir la reunión del sábado, ¿sí? Eso quiere decir la reunión del domingo. Persevera en las oraciones, quiere decir la reunión del miércoles, ¿sí? Persevera en la comunión, eso quiere decir en el compañerismo. Es una persona que Dios trae, pero se caracteriza porque persevera. Todos los miembros de la iglesia, aunque algunos, tal vez no, hermano, por causa de esto me imposibilita esto, pero yo persevero y trato de esforzarme en esto y en esto, pues es lo normal, hermano. Es extraño. Cuando un hermano deja de perseverar en estas cosas, nosotros vamos a tener que como iglesia hablarle, hermano, esto no es normal para la vida cristiana. Es una práctica de todos los miembros estar juntos, perseverando en estas cosas, orando juntos, estudiando la palabra juntos, teniendo comunión juntos, adorando a Dios juntos, haciendo memoria al Señor juntos. ¿Sí? Entonces aquí en este pasaje nos muestra lo que es originalmente cómo Dios traía a un miembro a la iglesia. Y nosotros como iglesia, si queremos estar bajo el estándar de la palabra, no es algo tampoco muy difícil, ¿no? Es muy difícil que una persona crea. Si es un impío va a ser imposible. Si es un discípulo de Jesús, es normal que crea, es normal que obedezca bautizándose. Y es normal que quiera estar en comunión, perseverando con los otros hijos de Dios. No estamos pidiéndole aquí que, claro, digamos el Sermón del Monte ya tiene otro nivel, ¿cierto? Ya habla de madurez, santidad en el corazón, misericordia, amor. Para un nuevo creyente, ¿qué pedimos? ¿No? Que crea el Evangelio, que se bautice obedeciendo al Evangelio y que tenga esa disposición de comenzar a perseverar con nosotros en medio de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuánto duró esto? Prácticamente eso sucedió en un día, hermanos. Personas que les predicó el Evangelio creyeron, se bautizaron, inmediatamente llegaron a ser parte y a estar activamente como miembros de la iglesia. Ahora, en nuestro tiempo a veces es más demorado, ¿no? Usted dura un tiempo evangelizándolo. Después de que usted lo evangeliza, usted dura un tiempo a ver si la persona reacciona afirmativamente. Gente que uno le dice, se lo encuentra ahí, sí, al otro día, no, hermano, yo tengo dudas. Gente que, no, hermano, un año de pronto entendiendo lo del bautismo. Después, gente que de pronto entendiendo lo del bautismo, o ya bautizada, le cuesta venir a una reunión. ¿Sí? Un proceso que puede ser de un mes, hermano. En algunos casos se puede volver un proceso de 6 meses, un año. ¿Sí? Nosotros tenemos el caso de decir, hermano, es que yo estoy interesado en perseverar con usted. Aleluya, viene a los 3 meses. Hermano, es que ahora sí, viene 2 veces y vuelve a los 4 meses. El proceso no es normal. Y tenemos que tener paciencia. Pero necesitamos tener claro quiénes son los que están adentro y quiénes son los que están afuera, aunque estén cada uno en un proceso diferente. Eso nos va a ayudar mucho, hermano. Y eso tenemos que tener los principios bien claros para poder recibir a los hermanos. Esto es lo que podríamos decir el proceso de un nuevo creyente. ¿Cómo hacemos, hermano? ¿O qué nos enseña la palabra cuando es una persona que ya viene de otra iglesia? O que viene con un pasado, ya se bautizó en otro lugar, creyó en otro lugar, llega a este lugar. Bueno, aquí ya no tenemos como tan claramente lo que tenemos aquí en Hechos. Pero también por la palabra podemos tener algunos principios, que es lo que hoy yo hablaba y que es lo que estamos practicando como iglesia en cuanto a aquellos que vienen en otras circunstancias. Bueno, algo que usted mira cuando los hermanos en la historia de la iglesia hablaban estos asuntos, porque estos asuntos no somos los primeros que vamos a hablar de eso, hermano. Es un asunto que siempre en la Biblia, las iglesias primitivas, los padres de la iglesia lo hablaban, en la Reforma, siempre se ha tratado estos asuntos porque esos son asuntos importantes, tienen que ver con nuestra práctica de vida cristiana. ¿Qué hacían los hermanos cuando llegaba alguien a la comunión? Bueno, en algunos casos, aún cuando ya eran bautizados, se tenía un tiempo, ¿sabe cómo se llama eso? Yo sé que ustedes van a recordar esa palabra, aunque no quiero decírsela porque de pronto ya el contexto religioso como que nos cierra hacia... Pero ahí tenía algo de verdad. ¿Ustedes han escuchado la palabra catequismo? Yo sé que ustedes lo iban a recordar, de una vez inmediatamente acordó cuando niño que le daban el... Bueno, esa palabra la usaron los padres de la historia de la iglesia. Y era una manera de enseñar las doctrinas cristianas a las personas que llegaban a la iglesia.
Porque como ya habían sectas, entonces, por ejemplo, existían las iglesias gnósticas, entonces los hermanos querían cerciorarse que el que estaba llegando no venía con una herejía. Entonces lo hacían no se me olvida el nombre, como se le dice a la persona como tal. Lo hacían un catecúmeno, sí, un catecúmeno, y le enseñaban las verdades que la iglesia tenía. ¿Saben cómo se llamaban esas verdades? O se llegaron a llamar confesiones de fe. ¿Sí? En el Nuevo Testamento hay unas, por ejemplo, 1 Corintios 15 es una confesión de fe. Este es el evangelio que os he predicado. ¿Cuál es? Que Cristo murió conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que eso era una confesión de fe que tuvo la iglesia primitiva. O sea, una condensación de lo que es el evangelio. Entonces los hermanos, ¿qué hacían? A las personas que llegaban, les daban un tipo de enseñanza corta, básica, para que entendieran las verdades fundamentales que tenía la iglesia. Especialmente aquellas verdades que los gnósticos estaban pervirtiendo. ¿Sí? Después de que esa persona se le enseñaba la verdad de la doctrina cristiana, se le hacía una especie de, bueno, es que son términos, pero se le hacía una especie de reunión privada donde se le preguntaba. Bueno, ya se le explicó, ¿usted qué cree? No, pues yo creo en el Padre, en el Hijo, creo que Jesús murió por mis pecados. O sea, se daban cuenta si la persona tenía una fe genuina. Y después, ¿qué es lo que hacían los hermanos? Lo presentaban públicamente. Claro, ya era una persona que venía de otro lugar, que decía que era cristiana, que ya se había bautizado. Algo así estamos practicando nosotros. Nosotros los domingos estamos reuniéndonos con las personas que están llegando. ¿Y qué les estamos explicando, hermano? Primero les estamos explicando en qué creemos. ¿Cuáles son las doctrinas principales que tenemos nosotros como cristianos? Porque también hoy en día llegan personas de muchas iglesias que no tienen un entendimiento claro de la doctrina cristiana. ¿Sí? Usted le pregunta cuál es la doctrina de la inspiración de la Biblia, la justificación, salvación por fe, divinidad, humanidad de Cristo, encarnación, muerte, resurrección, ascensión, retorno, y hay cristianos que no saben nada de eso. No, yo lo único que sé es que si yo pacto, Dios me va a prosperar. ¿Sí? Ese es el evangelio que han escuchado en algunos lugares. ¿Sí? Entonces, por lo menos algo básico, las personas tienen que saber de lo que nosotros creemos. Y nosotros tenemos que saberlo, mi hermano. ¿Sí? Porque, digamos, si a usted le preguntan, ¿por qué usted no se reúne aquí al lado? Aquí hay un personaje, o ¿por qué usted no se reúne aquí atrás? ¿Sí? Claro, nosotros necesitamos entender las doctrinas fundamentales, hermano. ¿Qué creemos? Se le explica a estos hermanos qué creemos. ¿Qué más se les explica? Bueno, se les explica cuáles son las prácticas de la iglesia. ¿Sí? Nos reunimos para esto, para esto, para esto. Nuestro deber hacia los miembros es este. El deber de los miembros hacia la iglesia es este. ¿Sí? Les explicamos que, bueno, nosotros recibimos a todos los que creemos que son verdaderos cristianos. Estas son las características de un verdadero cristiano. Porque hay gente que piensa que es cristiana, pero no tiene una experiencia genuina. Hoy en día hay que explicar qué es ser cristiano, hermanos, bíblicamente, ¿no? Porque hoy en día la gente tiene unas ideas, hasta el católico, si usted dice, él le va a decir, no, pues es que yo también soy cristiano. ¿Cierto? ¿Usted no ha escuchado a ese católico? No, yo también soy cristiano. Entonces hoy no hay una línea clara también de saber. Entonces les explicamos cuál es la doctrina cristiana, cuál es la experiencia cristiana, cuáles son las características de una iglesia cristiana bíblica, ¿sí? Y algunas particularidades de la comunión que nosotros tenemos, el gobierno de la iglesia, por qué no tenemos el nombre o por qué las mujeres usan velos, como cosas distintivas de la comunión. ¿Para qué? Para que las personas que están llegando tengan un entendimiento claro de lo que nosotros vivimos como iglesia. Ahora, ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque con el tiempo nos dimos cuenta que llegaban muchas personas, estaban entre nosotros, se iban y no hacíamos ese trabajo. Y eso genera mucha inestabilidad en muchos que llegaron. ¿Sí? Entonces llegaban, se iban, llegaban o están entre nosotros y Dios los ha afirmado, pero no tienen un entendimiento de estas cosas. Entonces ese espacio de esa enseñanza nos ayuda por lo menos en esa parte doctrinal, en esa parte de enseñanza para aquellas personas. Segundo, pues ya pasamos a una parte privada, de hablar con la persona si ella realmente entiende lo que hemos explicado, si realmente ella entiende el compromiso que es ser parte de la iglesia, los deberes que ella tiene. Y lo último, como ya lo hemos venido haciendo, presentamos a este hermano públicamente delante de la iglesia. Ahí llega este hermano a ser miembro de la iglesia.
¿sí? Tenemos estos dos casos. El caso desde que evangelizamos, bautizamos y ya la persona se añade a la iglesia, o el caso de las personas que vienen de afuera. Claro, cuando vienen de afuera, además de eso, generalmente siempre estamos haciendo eso, estamos entrevistando a los hermanos. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Por qué se salió de la otra iglesia? ¿Qué creían en la otra iglesia? Porque es que hay gente que viene de contextos donde no es que el pastor era terrible, y cuando uno se entera no fue que el pastor lo disciplinó porque estaba quién sabe haciendo aquí. ¿Sí? O sea, entonces nosotros necesitamos saber quiénes vienen, por qué vienen, con qué intenciones vienen. Y esos hermano, estos asuntos en la práctica son la manera que el Señor nos va enseñando como iglesia para que podamos recibir a las personas de una manera más bíblica, más clara, ¿sí? Y cada uno de nosotros, porque muchos de los que llegan invitados por nosotros, llegan porque son familiares. Entonces nosotros tenemos que tener estas cosas bien claras, hermano, porque mientras la persona no sea miembro de la iglesia, no puede participar de la cena, no puede servir en la iglesia, no puede tener un ministerio entre nosotros. Eso es algo exclusivo de los miembros de la iglesia. Los hermanos que pasan a presidir la cena solo tienen que decir una cosa, hermanos. La cena del Señor es para los miembros de la iglesia. No tienen que explicar que no, hermano, es para los miembros. Ya la gente que sabe, ya saben quiénes son y quiénes no son. ¿Sí? Esa es la aclaración clara. Usted a la meditación de la cena, hermanos de la iglesia local aquí en Ciudad Arriba, acérquense a pasar la cena. La gente que no es miembro de la iglesia ya sabe que no es miembro, hermanos. ¿Sí? Lo mismo, nosotros no vamos si ustedes van a evangelizar, vayan con los miembros de la iglesia, no invite a su primo incrédulo. ¿Sí? No anden en yugo desigual. Van quienes miembros de la iglesia a predicar. Va a visitar, invite a otro hermano de la iglesia que lo acompañe. ¿Me hago entender? Eso ya comienza a llegarnos a asuntos prácticos. Vamos a tratar el pecado, claro, pero de los miembros de la iglesia. Vamos a discipular, claro, a los miembros de la iglesia. Vamos a preparar, claro. En estos días llegaba una persona a la casa con unos tremendos chicharrones. Y yo le decía, hermana, pues yo quisiera ayudarla, de verdad yo quisiera ayudarla, pero para poderla ayudar hay que tener un acompañamiento constante. Y eso solo se da para aquellos que realmente están perseverando juntos en la comunión de la iglesia. Yo, por más que quiera, podemos orar, de pronto algo le puedo aconsejar, pero es muy difícil aconsejar a alguien que usted le aconseja hoy y no vuelve, ¿usted qué sabe qué pasa? ¿Sí? Porque hay mucha gente buscando consejo, pero no quiere congregarse, no quiere someterse, no quiere perseverar en la doctrina, no quiere orar juntos. Y a veces nosotros nos desgastamos en ambientes donde la persona no da, hermano, no está dando. ¿Con quién tenemos responsabilidad? Con los miembros de la iglesia. Así yo no quiero, hermano. Hay hermanos que en situaciones que yo ni quisiera saber. A veces me llama el hermano, no quiero, hermano. Estoy Alberto, mañana he hablado porque estoy cansado, tengo la cabeza dolorida. Pero como es un hermano de la iglesia, uno no puede evitar, hermano, ya es una responsabilidad. Ya no podemos eludir, ya así me duele la cabeza. Así no me gusta. Hay casos que uno dice, Señor, no quisiera, pero como es un hermano de la iglesia, pues Dios nos va a pedir cuentas por ese hermano de la iglesia. ¿Cierto? Entonces, para estas cosas, hermanos, comenzamos hoy a ver la importancia del asunto de la membresía, hermanos. Y cómo reconocemos a los que son miembros. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Yo se lo hice así, rápido. ¿Sí? Pero vamos a entender, digamos, bueno, a quiénes podemos bautizar y a quiénes no. ¿Sí? Son cosas que necesitamos entender, hermano. Que también tuvimos reuniones con los hermanos que se van a bautizar. Y tuve que decirle a personas, no la podemos bautizar. Es que no la podemos bautizar. Es que no la podemos bautizar. ¿Por qué? Porque la palabra enseña que para poder bautizar tiene que haber esto y esto. Se ponen bravos, uno no tiene la culpa. ¿Sí? Porque para mucha gente bautizarse es como un ritual donde no importa que no haya creído, no importa que no se le haya predicado, no importa que no se le haya explicado el evangelio, no importa que no haya nacido, ellos quieren bautizarse. Pero nosotros necesitamos, ustedes hermanos, tienen que tener claro cuándo llevamos a alguien a las aguas o cuándo no. ¿Sí? Cuándo recibimos a alguien y cuándo no. ¿Sí? ¿Cuál es la doctrina que creemos y qué no creemos? ¿Sí? ¿Por qué practicamos esto y por qué no lo practicamos? Todos esos asuntos son muy importantes en cuanto a la vida de la iglesia y el cuidado de la iglesia. Porque algunos sirven y otros no.
¿sí? Entonces, estas reuniones son para eso, hermano. ¿Sí? Ya hoy vamos introduciéndonos ya un poco más en... ¿sí? Yo dije, vamos a ir como lo general y vamos a ir llegando a los asuntos prácticos. Entonces, es muy necesario, hermanos, en el proceso que nosotros estamos como iglesia, sí tener ya unos asuntos bien claros en cuanto lo que es un miembro de la iglesia, cómo recibimos a las personas que están llegando a la comunión y nuestras responsabilidades hacia ellos. Y bueno, también cómo tratar a los que todavía no están en medio de esa comunión y que están llegando. Ahora, no, con esto que estamos diciendo, hermanos, no es que seamos hostiles hacia las personas, en ningún momento, ¿no? Pero nuestra manera es que podamos recibirlos bien en el Señor, en la palabra. Que tengamos un proceso. Y ¿saben qué, hermanos? A mí me ha gustado que casi todos los hermanos que estamos llevando ese proceso se me acercan y me dicen, hermanos, ¿sabe que en ninguna iglesia nos habían recibido, nos habían explicado esto, nos habían enseñado esto? En ninguna iglesia que hemos. Qué bueno es poder entender las cosas, qué bueno es que les expliquen las cosas, ¿no? Qué bueno saber lo que ustedes creen, por qué lo practican. Que varios de esos hermanos me están acercando, hermano. ¿Sí? Y eso es bonito, porque uno sabe que porque yo pienso que muchos de ustedes que llegaron acá llegaron como, bueno, el Señor los trajo y con el tiempo han venido aprendiendo algunas cosas, pero esa experiencia nos está ayudando a nosotros a ser un poco más cuidadosos con las personas que el Señor está añadiendo, a tener un poco más de compromiso con el pastoreo de la iglesia. Ahora, como decíamos, no es un asunto solo de nosotros, hermano. Usted bien cuando invita a una persona, usted debería saber, porque siempre trae la persona a la visita, y la persona a la visita, ¿puedo tomar la cena? Pregúntele al hermano Pablo. Mi hermano, pero usted ya debería entender quién es. Pero así es. Pregúntele al hermano Pablo. No, hermano, usted ya debería entender estas cosas. Cuando usted pasa a presidir la cena, usted ya debería entender estas cosas. Cuando usted invita a personas, cuando estamos... Sí, usted ya le debería explicar, mi hermano, usted que este Señor lo está trayendo, los hermanos tienen un tiempo para los nuevos creyentes. ¿Sí? Ahí usted va a entender un poco de cosas, y ahí de pronto los demás van a hablar con usted a solas y después la presentación pública. Sea paciente, sométase, escuche, sea humilde y reciba y verá que el Señor lo va... Me hago entender, son cosas que ya van a la práctica, hermanos. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo, hermanos. ¿Sí? Porque a veces los mismos hermanos de la iglesia, hermano Pablo, porque ustedes no le prohíben... No es que yo le prohíbo, hermanos. ¿Por qué usted no bautiza? ¿Por qué le prohíbe? Hermanos, que tenemos principios en la palabra. Claro, algunos a veces no han escuchado los estudios, pero estas cosas no es la primera vez que estamos hablándolas, ¿cierto? Pero yo sé que para que se interioricen, se entiendan, necesitamos tiempo. Por eso estamos sacando estos tiempos para hablar de estos asuntos. Entonces, hermanos, hoy, bueno, ya comenzamos como a poner un poco de bases y ya vamos a seguir un poco ya hablando de cosas prácticas que estamos viviendo como iglesia, que entendemos por la palabra y que son necesarias para poder cuidar el rebaño.